Muchas gracias por acompañarnos una vez más en una nueva edición de Hora de Noticias en este día miércoles 23 de septiembre del 2020. Les habla Ezequiel Trumper. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Tenemos buenas noticias y malas noticias. No sé con cuál usted quiere empezar, pero antes de empezar con las buenas o con las malas, porque tenemos de las dos, tenemos que decirles que esto es Radio Austral 87.8 FM, frecuencia acumulada abierta para toda la ciudad de Sydney, y que también nos pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar este programa de Hora de Noticias y todos los anteriores guardados para la supuesta posteridad. En el canal de YouTube, reitero que tiene mi nombre, Ezequiel Trumper, y que se pueden suscribir, es gratis. Si no se suscriben, de igual lo pueden escuchar y también es gratis. Y pueden entrar, si no es por YouTube, pueden entrar por la página de Facebook de Radio Austral, Austral la Primera, por la página de internet, Radio Austral, radioaustral.com.au, mi propia página de Facebook, Ezequiel Trumper, y mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au, y así pueden escuchar este programa el momento del día, la noche, la madrugada, la tarde, que ustedes quieran. También pueden compartirlo con amigos y familiares, sé que muchos de ustedes así lo hacen. También pueden escuchar Radio Austral a través de descargando la aplicación de Radio Austral, gratis también, en cualquier tableta o teléfono celular de cualquier marca o diseño, para poder escuchar Radio Austral en la palma de su mano con sonido estéreo digital todos los días. Ahora bien, la noticia, la buena o la mala. ¿Sabe por qué? Vamos a empezar por la mala. Le decíamos ayer justamente, y pueden escucharlo, está el programa grabado allí en YouTube, que el gobierno tenía que diversificar la apuesta que había hecho a las vacunas, que son la única solución que en este momento existe al agujero en el cual nos hemos metido con el coronavirus, porque no sabemos cómo salir. Y se decía que, miren, que el gobierno había apostado, no solamente el gobierno australiano, el gobierno argentino hizo lo mismo, muchos otros gobiernos del mundo han hecho lo mismo, apostaron todos a la vacuna que andaba mejor, la que ya estaba por salir, inminente, peligro de gol, ya venía. Bueno, era la vacuna de Oxford. Y hace un par de semanas le contamos que hubo un problema, que una persona había desarrollado un efecto secundario o colateral muy complicado que se llama mielitis transversa. Traducido, mielitis transversa significa parálisis en las piernas. O sea, no es que tuvo una fiebre de 37.2, una complicación en serio. Pero se había descartado que todo podía seguir adelante porque la persona que había tenido esta complicación era uno solo, de 30.000, y bueno, a lo mejor le pasó eso no porque le aplicaron la vacuna, sino por otra razón. Pero ahora hay un segundo voluntario del ensayo que ha sufrido los mismos efectos secundarios de este, podríamos llamarlo, fármaco experimental. Y la última etapa del ensayo ya se había suspendido a principios de septiembre, después de que un participante del ensayo en el Reino Unido informara sobre un caso de mielitis transversa, que, para decirlo en forma elegante, es un síndrome inflamatorio que afecta a la médula espinal y que a menudo se desencadena por infecciones virales. Pero le provoca parálisis de las piernas, no es una broma. Un vocero de AstraZeneca le afirmó al diario norteamericano New York Times que en primera instancia se había detectado un caso y ahora el segundo caso dicen que aún no ha sido diagnosticado, pero un experto consultado por el Times dice que representaría un patrón peligroso y un tercer caso podría ser que el ensayo se pause indefinitivamente. Pocas palabras, que pongan la vacuna en un tacho de basura y aprieten el botón. Sin embargo, AstraZeneca, que es la empresa que está haciendo esto con la Universidad de Oxford, publicó datos el 11 de septiembre que, según ellos, mostraban que era poco probable que los dos casos estuvieran asociados con la vacuna o que no había pruebas suficientes para decir con certeza que las enfermedades estaban o no relacionadas con la vacuna. Sí, pero por la duda la vacuna déselo usted primero y después me cuenta. Los ensayos de la vacuna se han reiniciado en Sudáfrica, en Brasil, la India y el Reino Unido, pero siguen suspendidas en Estados Unidos, donde los expertos han expresado su preocupación por la falta de transparencia percibida en los test llevados a cabo por diversas empresas
entre ellas AstraZeneca, Pfizer y Moderna. Las preocupaciones son públicas y profesionales y ya han llevado a las 3 empresas a publicar detalles de sus ensayos en las últimas semanas. Actualmente hay 18.000 personas que participan en los ensayos de todo el mundo y según los expertos es normal que algunos voluntarios muestren efectos adversos a una vacuna experimental. Sin embargo, los últimos informes de un participante en el ensayo de AstraZeneca que sufre potencialmente las mismas complicaciones que el primer paciente afectado van a aumentar la presión sobre la empresa para que no se apresure el desarrollo de su vacuna y aumente la transparencia de los ensayos. En pocas palabras, que no hay vacuna. Porque nadie se va a dar, y mejor dicho, nadie va a probar una vacuna que puede tener como efecto colateral una inflamación en la médula que le puede causar una parálisis de las piernas. Imagínese, yo jamás me la daría en esas condiciones, pero en ese sentido lo que yo pienso no tiene importancia, porque estoy seguro que el día que se apruebe una vacuna, si es que se apruebe una vacuna, va a contar, no me cabe ninguna duda, si es aprobada por el gobierno de Australia y gobiernos responsables del mundo, va a contar con los recaudos necesarios para que sea efectiva, o por lo menos para que no sea dañina. Mientras tanto, en Rusia siguen aplicando la vacuna que se llama el Sputnik 5, y si usted se la quiere dar, vaya a Rusia y désela, aunque no puede salir del país, y después me cuenta cómo le fue. Pero por las dudas, mejor no. Esto que les cuento casi con algo de humor es trágico. Porque en el mundo en este momento cada vez hay más pesimismo por cómo se viene desarrollando el tema de la pandemia, y los mercados en todo el mundo hoy en día están perdiendo valor porque existe una gran preocupación de que la recuperación económica va a ser duramente afectada por la pandemia. En España ya están en una segunda ola y el gobierno español quiere reactivar poderes de emergencia que tenía durante la primera ola. Y en Estados Unidos está pasando algo parecido. Los números no están dando bien. Cada vez hay más casos. La mortalidad es relativamente pero muy baja, pero los contagios siguen sin parar. Y eso está afectando y va a afectar la economía y la vida y la salud de todos nosotros. Mientras que le cuento eso, que son las malas noticias que tenía para contarle, tengo más también, pero eso en un rato, le cuento que aquí en Australia estamos bárbaros, a punto tal que el gobierno de South Australia ha decidido reabrir las fronteras con New South Wales bajo la condición de que no haya casos entre hoy y el jueves a la noche, o sea, mañana. O sea que en realidad las va a abrir el miércoles a la noche, o sea, esta noche. En tanto que no haya más casos que no puedan ser, identificados de dónde salieron. Lo que yo me hago la siguiente pregunta. Póngale que no hay más casos en las próximas 24 o 48 horas. Y si tenemos más casos dentro de 10 días que vamos a cerrar otra vez la frontera. O sea, no entiendo eso. Pero South Australia va a reabrir la frontera con New South Wales, lo que es una buena noticia. Hubo una declaración por parte de las autoridades en South Australia que finalmente tuvieron conversaciones con la gente del Departamento de Salud en Sydney y llegaron a la conclusión que estaban dadas las condiciones. Las condiciones estaban dadas hace meses. Ahora, esto es simplemente una cortina de humo para querer justificar lo injustificable que hicieron antes. Vamos a decir las cosas de verdad. Así que se van a abrir las fronteras entre New South Wales y South Australia. También muy importante, Queensland está reabriendo sus fronteras, pero para la zona norte de New South Wales, por ejemplo, Byron Bay, toda la zona que está allí cerca de la frontera con Queensland, bueno, no van a tener que hacer cuarentena si van a Queensland. Eso me habla a mí de algo muy claro. La Anastasia, o la que muchos llaman la arpía de Queensland, por razones que ya explicamos y no hace falta volver, están allí en el canal de YouTube para que pueda volver a escucharlas.
tiene elecciones el 31 de octubre próximo y se la ve complicada. Pensaba que ganaba caminando. Es más, ¿sabe qué? Yo creo que va a ganar. Pero pensaba que ganaba caminando. Y resulta que la gente se la está poniendo en contra, y al declarar que va a abrir la frontera con la parte norte de New South Wales, eso significa que está cambiando su estrategia electoral, porque sabe que hay un disgusto con lo que ella está haciendo, especialmente la hipocresía de recibir a actores de Hollywood, a los jugadores de la AFL y demás, y mientras tanto negar la entrada al Estado a pobre gente de Sydney o de otros lados de Australia que no pueden ir al funeral de sus padres o visitar a sus parientes enfermos en hospitales en Brisbane, por ejemplo. Entonces ella cambia la estrategia por completo y ahora se muestra como caritativa. El primer ministro, por otro lado, ha dicho que el primer ministro ya no es más el primer ministro, es el comentarista. Ahora dice, bueno, me parece fantástico, le doy la bienvenida a que abran las fronteras, not before time. O sea que era el momento, ya que demasiado tarde, pero me parece fantástico. Y aplaude desde los costados como si estuviera en el palco oficial mirando un partido donde él prácticamente no es simplemente un simpatizante, no un protagonista. Dice que le da la bienvenida a los cambios en Queensland y espero que sigan abriéndose más las fronteras en Australia. Estos son cambios de sentido común, dijo. En fin, mejor no digo lo que pienso porque el primer ministro, le digo, es un comentarista televisivo nada más. Ya que estamos, Scott Morrison de este humilde micrófono austral, no se enoje. Dígame una cosa, campeón, entre usted y yo, le voy a hablar a Argentina, igual si lo van a traducir. Abrime las fronteras internacionales, déjame salir de Australia si tengo ganas. No hagas que te tenga que pedir permiso a un ministro que no me conoce a ver si puedo ir a visitar a mi mamá. Déjame de embromar. No puede ser que seamos la única democracia del mundo que tiene las fronteras cerradas y donde le tenemos que pedir permiso al Estado para poder irnos. Porque eso también es well before time. Y eso depende de usted, señor primer ministro, no depende de nadie más. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Pero igual les aclaro que el primer ministro no me va a prestar la menor atención a nada que digamos acá en Radio Austral. En este momento está liderando cómodo las encuestas, que es lo que más le importa. Y en las encuestas entre el mejor primer ministro, él tiene 59% de aprobación y Albanese, pobrecito, tiene 27%. Así que a él le importa muy poco si yo puedo salir del país o no para ver a mi madre, usted puede salir o no del país para ver a quien quiera, sino lo único que a él le importa realmente son sus números, sus encuestas y su supervivencia política. Así que si él cierra las fronteras y la gente sigue pensando que es un fenómeno, que es un genio, bueno, ¿qué me queda decir por mi parte? Pero le voy a contar algo. No se enoje conmigo. Pues yo le voy a dar el número de encuestas y usted se da cuenta que en realidad el que está loco, el que está en minoría, el que no tiene una antena política aguda y el que se equivoca en todo lo que le dice, soy yo, o a lo mejor usted. Porque la gente está feliz de la vida con las restricciones que tiene. Según las últimas encuestas de Newspoll, la gran mayoría de la gente que vive en Victoria aprueba con el 62% de aprobación, de sentimiento positivo, el gerenciamiento que está haciendo Daniel Andrews de la segunda ola en Victoria, de la cual es responsable él por haber hecho una calamidad de la cuarentena en los hoteles. Pero la gente dice que está contenta con él, que ha manejado la crisis bien. Separadamente, el 61% de los votantes en Australia, incluido el 57% de aquellos que votan por la coalición, dicen que las restricciones que han provocado un toque de queda insólito en Victoria, el más estricto del mundo, eran y son apropiadas. O sea que la gente está contenta y felicita a los carceleros por tenerlos presos. La aprobación del señor Andrews por la manera que ha manejado la pandemia en Victoria sigue siendo la misma que tenía en julio, o sea que sigue siendo muy alta, pero es un poco más baja de la que tenía en abril, cuando tenía el 85% de aprobación. Pero igual, en este momento tiene
una aprobación del 62%. Mientras tanto, el lockdown, o más de un tercio de los que participaron en la encuesta, solamente el 35% cree que se manejaron las cosas mal en Victoria. Pero honestamente, mucha gente que vive en Victoria me dice, yo no conozco a nadie que piense así, yo no sé de dónde sacaron esta encuesta. Pero si usted piensa que Victoria es una cosa aparte, fíjese en Queensland, donde Anastasia Palaszczuk tiene una aprobación del 68%, y la gente piensa, o casi el 70% piensa que está haciendo las cosas bien, aunque cayó un poco su popularidad. En julio tenía una popularidad del 81%, ahora solamente del 68%, que es altísima. También los votantes en Victoria y en New South Wales apoyan cómo Scott Morrison está manejando la pandemia. El 77% de los votantes en Queensland está contento con el primer ministro y el 71% en Victoria piensan que la performance del primer ministro es buena. Y yo realmente les cuento esto, yo no conozco a nadie que piense así, pero a lo mejor yo no hablo con nadie. No sé qué piensa usted, yo conozco, porque me llegan los mensajes de la mayoría de ustedes, expresando su disconformidad con muchas cosas que están ocurriendo, las restricciones para poder moverse dentro del país, las restricciones para no poder salir de Australia. Pero ¿sabe qué? A lo mejor usted está en la minoría, porque la gran mayoría de sus compatriotas, según esta encuesta, están felices de la vida. Claro, después uno tiene que ponerse a hilar fino con esta encuesta, y aparentemente en Victoria solamente encuestaron a 600 personas, y Victoria tiene una población de 6.600.000 personas. Así que no sabemos cómo hicieron la encuesta, pero la encuesta la hizo Newspoll. Otros dicen que en realidad la gente está tan aterrorizada por las medidas draconianas que se toman en Victoria, que puede llamarlo un encuestador anónimo desde un call center en Mongolia o en Uzbekistán, e igual no le van a decir la verdad. Así que no sé si estas encuestas tienen que ver o no. Estaba hablando con un médico que vive en Melbourne, que me dice no conoce un solo paciente que haya tenido que está a favor de lo que está haciendo Daniel Andrews. Así que yo realmente no sé si creerles o no, pero yo se las tengo que contar. Ayer les contaba también que había una nueva ley que se llamaba el COVID-19 Omnibus Emergency Measures and Other Acts Amendment Bill 2020, que ponía en peligro la libertad de la gente de Victoria. Y les dije acá, casi como una primicia para toda la gente de Radio Austral, que esto era un disparate, que cómo podían permitir que ciudadanos pudieran detener a otros ciudadanos sobre la base de que creían que la persona que estaban deteniendo no iba a cumplir las normas de emergencia que el gobierno pedía. O sea que su vecino lo podía arrestar a usted porque pensaba que usted no iba a cumplir con las normas. Y su vecino no es policía, pero iba a haber una ley que le permitía arrestarlo. Una cosa increíble. Pero la cuestión que yo pensé que era un disparate, y ahora me siento un poquito mejor, porque 15 QCs, o sea, los 15 de los barristers más reconocidos de Victoria, han publicado una carta abierta al premio Daniel Andrews diciendo estamos profundamente preocupados por esta legislación. Y dijo que esta legislación expandiría los poderes de emergencia para permitirle a cualquier persona a detener a cualquier persona que una persona autorizada por el gobierno, que no es policía, razonablemente cree que puede llegar a violar las normas de emergencia. Y continúa la carta, que no se las voy a leer toda porque es muy larga, pero dicen que esta legislación debe ser votada en contra o ni siquiera presentada en el Parlamento, porque esta legislación permitiría a cualquier persona que el gobierno considere apropiado que tenga poderes policíacos. Y no hay ningún requerimiento que las personas autorizadas sean policías o incluso sean servidores públicos. O sea, puede ser cualquiera, su vecina, doña Rosa o don José. Bueno, esto es una locura. Yo esto no lo vi ni siquiera cuando vivía en una dictadura en Sudamérica y los militares arrestaban a quienes se les antojaba, pero ni ellos pasaron una legislación tan absurda y draconiana como esta. Y los QCs, que son 15 o 14 o 15,
que publicaron esto. Mire que para que 15 QCs pongan la firma a algo, tienen que estar enojados en serio, pues estos no son activistas, son conservadores y dependen muchas veces de trabajo que les llega al gobierno, o sea que se las han jugado y los felicito realmente. Pero para que esta gente diga que esto es un disparate, lo que le dijimos ayer aquí en Radio Austral tenía su razón de ser. Y ahí me siento un poco menos solo, porque cuando les conté la encuesta de que la gente aprueba con números extraordinariamente mayoritarios la gestión de los premios, me sentí realmente un solitario. Dije, a lo mejor yo le estoy vendiendo pescado podrido, la dice Radio Austral, porque la gente no está de acuerdo conmigo. Pero ahora que leo esto me siento un poco mejor. Colegas míos, profesionales, abogados, piensan igual que yo, bueno, por lo menos algo es algo. Pero ¿sabe una cosa? Me deja que le haga una reflexión. ¿Por qué la gente está a favor de las restricciones? ¿Por qué la gente está a favor de que la traten mal, de que la encierren y la arresten en la casa? ¿Por qué? Y me puse a pensar un poco, ¿no? Ya que uno tiene tiempo, aunque la verdad que últimamente tengo poco tiempo, tengo demasiado trabajo, pero el concepto de libertad, de libre albedrío, de democracia, es un concepto muy joven y nuevo en la historia de la humanidad. Durante siglos y siglos o milenios, los hombres vivieron bajo dictaduras y monarquías absolutistas, donde el caudillo, el jefe, el rey, Atila, ponga el nombre del emperador, ponga el nombre que quiera, hacía lo que se les antojaba y si le tenían que cortar la cabeza, le cortaban la cabeza. La democracia, el libre albedrío, la garantía de derechos individuales es nueva en la historia de la humanidad. Entonces, la gente, que obviamente no sabe todo esto, pero está cayendo en lo que cayeron sus antecesores biológicos. Porque la libertad uno solamente la aprecia cuando la perdió. Usted seguramente, que me está escuchando, si es español, vivió bajo el franquismo, si es latinoamericano, vivió alguna vez bajo uno de estos regímenes dictatoriales y sabe lo que es no tener la libertad. Sabe lo que es no poder ir a un cine a ver una película porque la censuraron. Sabe lo que es tener que autocensurarse y no decir lo que piensa porque le pueden cortar literalmente la cabeza a usted y a su familia. Sabe todo eso. Pero aquí la gente en Australia no lo sabe porque jamás lo experimentó. Entonces nosotros quizás los inmigrantes de hispanoparlantes tengamos una sensibilidad especial cuando nos quieren cortar una libertad. Y cuando vemos que nos las están cortando en forma absurda, fútil y sin ningún beneficio sanitario además, y con un enorme perjuicio y detrimento económico, entonces usted quizás se le eriza la piel un poco más que el vecino que está al lado, que bueno, que vio el cricket toda su vida, que tomó cerveza, que nunca le pasó nada, que dice, bueno, si el gobierno lo hace por alguna razón será, así que mejor vivamos tranquilos. Porque otra explicación no le puedo encontrar a esto, a menos que uno pierda completamente la fe en la decencia y la humanidad de nuestros congéneres. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Los números absolutamente fríos marcan que hoy en toda Australia hay 107 personas hospitalizadas por COVID-19 y solamente 8 en terapia intensiva. Eso es en todo el país. En New South Wales solamente hay 11 en el hospital y 2 en terapia intensiva. Y en el estado de Victoria hay 92 en hospital y 6 en terapia intensiva. Los números son tan bajos que no ameritarían ya absolutamente ningún tipo de restricción. En New South Wales, en el día de ayer, no hubo casos. En realidad hubo 2, pero 2 que venían del extranjero que estaban en cuarentena. O sea que no tuvimos prácticamente ningún caso. Victoria tuvo 28, que es un aumento en relación al día anterior que tuvieron 11. Así que incluso la Premier de New South Wales, Gary Berejiklian, contempló la posibilidad de abrir la frontera con Victoria, no con todo Victoria, sino con los pueblos regionales que están cerca de la frontera con New South Wales, pues está provocando un enorme problema para la gente que vive allí. Y como les dije hace un momento, South Australia va a recibir y dar la bienvenida a la gente de New South Wales a partir del miércoles, en tanto en cuanto no haya ningún tipo de transmisión comunitaria a partir de la fecha. Y vuelvo a preguntar qué va a pasar si hay una el viernes. Mire, déjelo ahí. En Gran Bretaña, por otro lado, están muy preocupados porque
están teniendo 50.000, escucha bien, 50.000 casos por día, por día. Si siguen así las estadísticas, y van a tener esos 50.000 casos por día para mediados del mes próximo, si no toman medidas restrictivas inmediatas, porque están teniendo hoy 6.000 casos diarios. Y si eso ocurre y si llega a esos números, van a tener 250 víctimas fatales por día. Ese es el modelo que han llevado, que no significa que sea el correcto, porque se han equivocado tantas veces que es mejor ni preguntarse. Pero la realidad es que más allá de lo que digan, ayer en Gran Bretaña murieron 11 personas nada más. En Francia murieron 53, en España 56. Así que la cosa en Europa, los números siguen aumentando y hay gran temor de que pongan más lockdowns, pero los lockdowns no han servido. Pero bueno, no importa lo que yo piense o que lo que usted piensa, los quizás los pongan igual y eso va a afectar a toda la economía. En Sudamérica la cosa es muy complicada. Argentina ayer tuvo 429 muertes, casi la misma cantidad de muertes que tuvo Brasil, que tuvo 455. Con Argentina tiene una fracción de la población que tiene Brasil, por supuesto. Argentina ya tiene 13.500 muertes contra las 137.000 que tiene Brasil, que es una de las más altas del mundo, y Perú tiene 31.400, Colombia 25.000 prácticamente, Chile 12.300. Y más. Ahí la situación es realmente complicada, pero claro, ¿cómo usted va a comparar el sistema de salud pública en esos países y el que tenemos aquí? Aquí tenemos, por supuesto, la facilidad que somos una isla, por supuesto, y es mucho más difícil que el virus entre, ¿no? Solamente entró en Victoria por la calamidad que cometió el señor Andrews a través de los hoteles, aunque a pesar de eso la gente piensa que es un fenómeno, tiene el 62% de la población, lo que en realidad describe perfectamente quizás, o espero que esté equivocado, el coeficiente intelectual de la gente que iba allí, o a lo mejor no, qué sé yo. Yo tengo amigos muy, pero muy inteligentes y capaces que están totalmente a favor de Daniel Andrews, pero gente profesional, de grandes estudios, grandes, porque dicen Andrews es un fenómeno, y yo los miro. Y cuando les dije que no me parecía que era un fenómeno, nunca más me contestaron un email, pero no importa. El que pierde un amigo por política nunca perdió nada porque nunca fue su amigo. Yo siempre lo espero que entiendan eso porque yo siempre lo entendí. El que es amigo de uno va a seguir siendo de uno, pase lo que pase. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Muchas gracias. Les decía que la economía no viene bien. La bolsa de comercio en Australia, la bolsa, ha llegado a su nivel más bajo en los últimos 3 meses. Se cayeron un montón de acciones, obviamente las de Qantas y acciones mineras. Está cayendo el precio de los minerales en el mundo. Si usted quiere saber cómo anda la economía del mundo, fíjese el precio de los minerales. Porque cuando baja la demanda por minerales, eso significa que baja el nivel de productividad de las industrias. Y se cayó la bolsa en Estados Unidos, se cayó la bolsa en Australia, y reitero, llegó a su nivel más bajo en 3 meses. Especialmente las empresas que están en el sector minero, en el sector turístico, las empresas de aviación, y muchísimo más. Hasta las acciones del oro bajaron. La empresa Lufthansa, que como ustedes saben es una de las principales aerolíneas del planeta, ha también tomado la decisión de poner en hibernación a sus aviones más grandes y de más largo alcance. Eso significa que los Airbus 380 de Lufthansa, que son como 10, y todos los aviones largos para viajes internacionales prolongados, las van a poner en naftalina hasta nuevo aviso. Qantas, Air New Zealand, Lufthansa, yo no sé si estamos preparados, o por lo menos la verdad, yo no sé si estoy preparado, me voy a tener que adaptar para poder vivir en un mundo donde no haya más aviones, no haya más viajes, no haya más nada. Donde no podamos ver más a nuestros seres queridos que viven en otro país, si no sea por internet, para no tener más contacto físico con la gente. No sé. ¿Está preparado usted para eso? Para no poder ver a sus familiares en Sudamérica por años, o para siempre, o por el resto de, 4. Cuando uno a una altura de la vida planea más de 2, 3 años, uno ya no tiene más 20 años, uno tiene un límite de vida. Yo tengo 61 años, todavía espero que me quede mucha cuerda, pero si usted tiene 70 y pico, 80 y pico, no sabe cuánto le queda. A mí tampoco, nadie sabe.
Pero ¿está preparado usted realmente para no poder pegarle un abrazo más a sus hijos que están en el extranjero, o a sus padres, a sus hermanos? No sé. Por ese mundo que tenemos en este momento, ¿no? Y los políticos, a pesar de que el COVID está demostrado que tiene un índice de bajísima letalidad, están aplicando la misma lógica que aplicaban cuando no se sabía cuál era la letalidad del COVID. Hay una vieja frase de un economista que se llamaba Alan Galbraith, que dijo que es más fácil que cuando se produce un cambio de oportunidad, cuando hay un cambio en los hechos, cuando de repente las cosas no son lo que parecían que eran antes, la gente enfrentada a la posibilidad entre cambiar de opinión o probar que no hay ninguna necesidad de cambiar de opinión, se pasa la gran mayoría del tiempo tratando de encontrar la prueba de que no hay que cambiar de opinión en vez de cambiar de opinión. Y eso es un poco lo que nos está pasando con los gobiernos. Porque realmente las muertes por COVID en el mundo son escasísimas desde el punto de vista estadístico. Pero yo se lo cuento nomás. Cambiando de tema por completo, el Manchester City le ganó 3-1 al Wolves. El Aston Villa le ganó 1-0 al Sheffield United, completaron la fecha de la Premier League. El Milan le ganó 2-0 al Bolonia. La Juventus le hizo 3 a la Sampdoria. Casi, le soy sincero, casi hablar de fútbol en estas circunstancias, después de lo que acabo de decir, es casi una osadía. Pero aparentemente la bomba del mercado futbolístico es que se está hablando de que Luis Suárez no se va a ir solamente al Barcelona, sino que se va a ir al Atlético Madrid, al rival, en vez de irse quizás a un club italiano. Higuaín ya se fue de la Juventus a la Major League Soccer. Álvaro Morata se marchó del Atlético Madrid para irse a la Juventus a préstamo, y la próxima ficha parece que sería la de Luis Suárez al Atlético Madrid. Una serie de transferencias perfectas que lo único que deja disconforme es al Barcelona, y el Barcelona en este momento está torpedeando que esa transferencia se consume. Y la prensa española anunció ayer que Suárez no solamente había acordado su contrato por 2 temporadas con el Atleti, así como se le dice en España al Atlético de Madrid, sino que además su desvinculación del Barcelona. Las negociaciones entre el Barcelona y el jugador estaban trabadas después de que Suárez se negara a renunciar como no debe, como bien le corresponde, y no hace bien no renunciar, a cobrar el año que le quedaba de contrato, pero finalmente habría aceptado percibir la mitad y con esto rescindiría para marcharse en pase libre. Tanto así que las principales diarios españoles como Marca, AS y Mundo Deportivo imprimieron sus portadas el día martes, el día de ayer, con un anuncio cerrado de que Suárez se sumaría a la escuadra conducida por el Cholo Simeone. Sin embargo, algo cambió en Barcelona. El presidente Bartomeu no está dispuesto a que Suárez se vaya sin dejar un solo euro rumbo a un competidor directo como es el Madrid o el Atlético de Madrid. Y vamos a ver en qué termina. Sí, la plata de la cual se está hablando en el mercado de pases es escasa. Los clubes no tienen plata. Porque usted ve un partido, no hay gente en las tribunas. Eso significa millones y millones de dólares por semana que los clubes no perciben en ingresos, y tampoco perciben mucho en ingresos por la venta de camisetas, porque nadie se va a poner una camiseta si no puede ir a la cancha o no puede circular por ningún lado. O sea que el mundo del fútbol se está comprimiendo como se está comprimiendo todo el resto de la humanidad por la pandemia que estamos viviendo y que en este momento no tiene ningún viso de salida. Les habló Ezequiel Trump y será hasta mañana.